Bendiga. Estamos bien chiflados porque tenemos micrófono nuevo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Hoy terminamos la serie que hemos estado viendo para que se cumpliese. Y estuvimos viendo 4 con la que vamos a ver hoy. Vimos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y vimos el Cordero. Vimos también a un personaje como José. Vimos el pan del cielo y hoy vamos a ver la última predicación de esta serie y después las siguientes semanas estaremos tomando otro tema que será acerca de algunas parábolas para que se cumpliese. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y recuerde que este mensaje tiene nombre y apellido. Y Poncho me vio como, otra vez, porque yo, ¿verdad? No, es para todos, hermanos, pero es para cada uno de nosotros en particular. No es para el hermano que hoy no pudo venir, ¿no? No es para el hermano que hoy no puede estar aquí con nosotros, es para usted que está aquí hoy. No es para nadie más. ¿Ok? Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de haber cambiado de domicilio alguna vez, ¿no? Por lo menos alguna vez. Cambiaron de casa por algunas circunstancias. Pero yo creo que la más especial de todos esos cambios de domicilio es cuando, si estuvo pagando renta, por fin se cambia a la casa que es suya, que va a ser suya, la va a estar pagando, pero ya es suya y ya nadie lo puede sacar. Menos de que se ponga muy moroso, ¿verdad? Pero es muy gratificante ese paso que se da a la casa que no te pertenece y luego te cambias, ¿no? A la casa que ya por fin va a ser tuya, que ya puedes pintar del color que tú quieras, ya puedes colgar los cuadros que tú quieras, los tiliches que quieras poner ahí. Yo recuerdo, antes de casarme, tuve 2 mudanzas, hermanos. La primera casa donde vivíamos fue hasta los 5 años y nos movimos a otra casa. Y cómo extrañaba la primera casa. La extrañaba mucho y soñaba con la casa donde vivíamos primero, porque era una casa de renta, pero tenía un patio grande y pues tenía vecinos por ahí y soñaba con la casa esa, hermanos, que todavía quería estar ahí, añoraba volver a esa casa. ¿Por qué? Porque fuimos a una casa más chiquita, que tenía solamente 2 cuartos, que un cuarto era una pequeña cocina, y en el otro dormíamos todos, mis hermanas y mis papás, en 2 camas, pero en el mismo cuartito, hermanos. Yo creo que un poquito más grande que el cuarto de los niños, más o menos. Y yo extrañaba aquella casa. Era una vecindad, hermanos. Compartíamos el patio con 3 familias y 3 familias de enfrente. Y compartíamos también el baño. La regadera era el mismo baño para las 3 familias. Y del otro lado había otro baño para las otras 3 familias. Mira, cuando vivíamos ahí no me parecía extraño, hermanos, pero ya después cuando creces dicen, hombre, si éramos pobres, ¿verdad? Si éramos pobres, y ahí estábamos. Y entonces un día mi papá nos dijo, ya nos vamos a cambiar. Tenemos una casa nueva. Y pues tú no entiendes a los 5 años, 6 años tanto, ¿no? Esa noticia, ¿no? Pero cuando sí me sorprendió fue cuando me dijo, y vas a tener un cuarto para ti solo. Oh, no, pues eso fue lo más grande que me dijo. Y nunca nos hubiera dicho, porque estábamos, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos? Y llegó el día en que empezó a ir a pintar antes de cambiarlo, ¿no? Fuimos a pintar. Super casa, hermano. Era cierto, hermanos. Yo me imaginaba que cuando pensaba que iba a tener un cuarto para mí solo, iba a ser un cuarto grande, hermanos, que podía jugar fútbol adentro y golf. Me lo imaginaba como todo alfombrado y así bien padre. No eran esas dimensiones, pero
Con eso, con que fuera para mí solo era suficiente. Llegamos y este va a ser tu cuarto. Hermano, yo no lo podía creer, estaba feliz. Y un cuarto para Maggie y Gaby, y uno para mis papás. Fue grandioso. Fue grandioso. Lo más sorprendente, hermanos, era que teníamos nuestro propio baño. Y no teníamos que salir del cuarto. Estaba dentro de la casa. Estaba ahí con su azulejito, todo el piso, y las paredes. Y era nuestro nada más. Nada más nosotros íbamos a ensuciar. ¿Me entiendes, no? Era nuestro. Fue grandioso, hermanos. Dejamos de vivir en la calle Gómez Farías 208 de la colonia Bravo y pasamos a vivir en la calle 1000 Cumbres 303A de la colonia Cumbres, código postal 26080, entre Monte Albán y Cáucaso. Ahí, hermano, se oye bien fifí, hermano, pero no es tan así, pero era la gran casa para nosotros. Fue grandioso llegar ahí. La promesa de un nuevo domicilio es el tema que tendremos en esta mañana. Y vamos a meditar en ese domicilio que se le fue prometido al pueblo de Israel. Pero como también ese es un tipo del domicilio que se ha prometido a nosotros en la eternidad. Vamos a ver cómo Josué es un tipo de Cristo que guió al pueblo de Israel a un nuevo domicilio, a una nueva casa. Y cómo el Señor Jesucristo nos está guiando y nos quiere llevar a una casa en los cielos. Eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. La promesa de la tierra prometida, un domicilio en Canaán. Ese es el primer punto. Esta promesa fue dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y nos habla de que Dios le habló a Abraham, le dijo: Abraham, vete de tu casa y de tu tierra, deja a tus padres y vas a ir a la tierra que yo te voy a dar. Es una tierra grandiosa que fluye leche y miel. Y no solo eso, voy a hacer de ti una nación grande. Y esa promesa bastó para que Abraham saliera de su familia y de sus padres para ir en busca de esa tierra prometida. Fue una larga espera. Porque aún Abraham, dice la palabra de Dios, que habitó como extranjero en esa tierra. Pasaron 400 años después de que Dios había hecho esa promesa, donde el pueblo de Israel había sido esclavo de Egipto. 400 años, parece que esa promesa había sido olvidada. Parece que esa promesa ya no se iba a cumplir. Pero sería reafirmada en Isaac, en Jacob, y además en las 12 tribus. Después de la esclavitud, el pueblo anduvo errante, sin un hogar fijo, viviendo en carpas hechas por ellos. 40 años en el desierto. Y ahí seguían caminando porque confiaban en que su nuevo domicilio algún día lo iban a poseer. Dice Josué capítulo 1, versículo 4. Desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Era un territorio grandísimo, hermanos. Grande, prometido para el pueblo de Israel. ¿Cómo era esta tierra prometida? ¿Cómo era ese lugar que Dios había preparado para que su pueblo la poseyera? Era una tierra que era abundante. Dice Éxodo 3:8 que esa tierra fluía leche y miel, para decirnos que era de gran bendición. Números capítulo 13, versículo 23 al 27, dice que estaba llena de grandes bendiciones, de frutos grandes. Cuenta la historia que cuando fueron los espías a explorar la tierra, unos hombres cargaron racimos y tuvieron que ser cargados entre dos personas. Racimos de uvas, eran frutos abundantes y grandes. La tierra prometida, según Deuteronomio 11:10 y Deuteronomio 8:7, era una tierra fértil, abundante, con lluvias tempranas y lluvias tardías. Además que era una tierra que podía producir trigo, cebada, uvas, higo, granadas, aceite y miel. Era una tierra que tenía montañas, que tenía valles, que tenía ríos, bosques y también zonas áridas. Era una tierra preciosa que fluía leche y miel. Los líderes que llevaron a este pueblo a poseerla
Pues empezó con Abraham, porque si Abraham no hubiera salido de ahí, hermanos, no hubieran obtenido esa promesa. Después siguió Isaac y Jacob. Y después de Egipto, Moisés tomó las riendas de liderazgo del pueblo de Israel para conducirlos a esa tierra prometida. Pero en la última etapa, para entrar ahí, fue Josué quien introduciría a Israel a Canaán. Y en Números capítulo 3, 32, versículo 12, Josué es presentado como el nuevo líder del pueblo de Israel. Y Jehová le dice a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, y preséntalo delante del pueblo, porque él introducirá al pueblo a la tierra prometida. Preséntalo delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Fue grandioso el servicio de Josué a Dios. Josué tendría que esforzarse y ser valiente para repartir aquella tierra al pueblo de Israel. Pero si vemos el ascenso de Josué y cómo fue llevado desde un principio, nos damos cuenta que Josué siempre fue un crecimiento constante en su vida y en su relación con Dios. Primero lo vemos que estuvo esclavo en Egipto. Estuvo ahí sufriendo la esclavitud, pero también estuvo viendo las señales de Dios. Vio las plagas y aquel poder de Dios manifestado en Egipto. Después de que salieron de Egipto, hermanos, este hombre fue siervo de Moisés. Cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, Josué siempre estaba cerca y no se sentía incómodo con que le llamara siervo Moisés. Ese hombre, según Éxodo 33:11, era un hombre consagrado porque dice que no se apartaba de en medio del tabernáculo. Y eso nos dice un joven, un hombre consagrado a Dios, que respetaba las cosas sagradas y que era un buen siervo. Pero no se quedó como siervo, sino que un día fue llamado a ser general del ejército de Israel. Y recuerdan aquella batalla contra Amalek, cuando Moisés tiene que levantar las manos y el pueblo gane sobre su enemigo. Estaba Moisés y estaba dos siervos, Aarón y se me escapó el nombre, Hur. Y estaban sosteniendo sus brazos. Y estaban arriba de la montaña, pero abajo en el valle, el que estaba luchando cuerpo a cuerpo y cara a cara contra el enemigo era Josué, el siervo de Moisés, que ahora era el general del ejército de Israel. Pero también Josué fue uno de los 2 espías en Números 13:16. Aquel único que con Caleb confiaron completamente en Dios y que decían Dios les entregaría la tierra aquel día. Josué fue constante siempre en su crecimiento y en su relación con Dios, porque era un hombre perfecto en pos de Jehová. Y el versículo 5 que leíamos en la mañana, que dice, cuando le dijo Jehová a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso fue suficiente para Josué, porque él había visto cómo Dios había estado con Moisés, porque él había visto cómo Moisés había manifestado el poder de Dios en la vida de Israel. Y cuando Jehová le dijo eso, cuando Jehová le dijo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, la primera orden que dio Josué fue, busquen comida, vayan por comida, porque en 3 días cruzaremos el Jordán y vamos a tomar la tierra que Jehová juró a sus padres. Bastó simplemente con eso para confiar en que iba a ser cumplida la promesa de obtener esa tierra que fluía leche y miel. Con toda confianza se pusieron a preparar la comida para ir a buscar esa tierra que Dios había preparado para el pueblo de Israel. Josué había sido elegido por Jehová para llevar al pueblo a esa tierra prometida. Dios lo envió delante del pueblo de Israel y como siervo obedeció para dar reposo a Israel. Por fin llegarían a poseer aquella tierra. Josué se entregó en cuerpo y alma al servicio de Dios. Y no solo eso, sino que junto con su familia lo llevó para servir completamente a Dios. El Señor Jesús
daría su cuerpo y entregaría su espíritu en la cruz para que usted y yo tengamos promesas de vida eterna y una habitación en los cielos. Por eso Josué es el tipo de Cristo, porque guió al pueblo al reposo, así como Él está haciendo hoy a nosotros, guiándonos a donde se encuentra con el Padre, a la vida eterna. En Josué capítulo 1, versículo 10, en la lectura que estuvimos por la mañana, habla acerca cuando van a cruzar el Jordán. Los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés les había tocado de este lado del Jordán. Y pudieran haber dicho, pues aquí nos quedamos, es lo que nos tocó. Pero Josué le dijo, acuérdense lo que dijo Moisés. Tienen que ir a ayudar a los demás. Vamos a ir todos a pelear para que todos la posean. Y cuando ya todos tengamos repartida nuestra tierra, ustedes van a volver a poseer de este lado de Jordán. Entre nosotros tenemos que ayudarnos a alcanzar la promesa de la vida eterna. Pero para poder alcanzarla, dice que tenemos que obedecer. El que sea rebelde al mandamiento dice que muera. Y también moriremos espiritualmente, porque el pueblo se entregó a Josué y les dijo, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, dijo el pueblo, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Moriremos, hermanos. Morirás, hermanos, si no obedeces a Dios. Morirás si no es que obedeces al Evangelio, amigo. No podrás llegar a ese domicilio que ha sido preparado, porque has sido rebelde al mandato de Dios, porque te has corrompido y porque has olvidado los mandamientos de Dios. Morirás, irremisiblemente morirás, si no te arrepientes de tus pecados. La promesa de vida eterna, un domicilio en el cielo. ¿Cómo es ese domicilio, hermanos? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es un lugar donde no hay tiempo. Es un lugar donde no se ocupan los relojes, no hay calendarios ni horarios. No tendremos que andar a prisas haciendo las cosas, porque no hay tiempo allá, porque el lugar es eterno. No hay corrupción. Allá no se echa nada a perder. Tendremos unos cuerpos que son incorruptibles. Un cuerpo que no engorda, un cuerpo que no tiene achaques, que no le duelen las rodillas, un cuerpo que no se arrugará. Así será. También es un lugar donde no habrá sufrimiento, según Apocalipsis. Las lágrimas cesarán, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor. Es el único lugar donde usted puede decir, donde usted puede parar de sufrir. No es aquí en la tierra, hermanos, donde usted va a parar de sufrir. Es en el domicilio que está preparado en la eternidad. Y otra bendición que tendremos al llegar a aquel lugar es que veremos a Dios tal y como Él es. Primera de Juan 3:1, hermanos. Qué gran bendición, hermanos. No sé si ha intentado imaginarse cómo es Dios. Si ha pensado, ¿cómo será Dios? Bueno, ese día le vamos a ver. Y ya no va a estar encubierto porque le vamos a ver tal y como Él es, porque su palabra dice que así será. El único que puede llevarnos allá es Jesús, porque Él es el camino al Padre. Así como Josué guió al pueblo al reposo, así Cristo nos llevará al reposo eterno. Dice Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué estaba pasando en este capítulo? ¿Qué había acontecido antes, previo a esta promesa que Dios le está dando a sus apóstoles? Jesús le había dicho tres cosas a sus apóstoles. Una,
Les había dicho que subían a Jerusalén y que iba a morir ahí. Luego les dijo que Judas lo iba a traicionar. Y además les dijo que Pedro lo iba a negar antes de que cantara el gallo. Y el Señor Jesucristo les dice, no se turbe vuestro corazón, pero ¿cómo no estar turbado si vas a morir, Jesús? ¿Cómo no estar turbado si alguien de nosotros te va a traicionar? Y como si el apóstol más valiente de todos, el que ha dicho que está dispuesto a morir por ti, te va a negar este día. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo quieres que nuestro corazón no se turbe? Bueno, porque dice, yo voy al Padre y voy a preparar una morada celestial. Y ahí podrán ir conmigo. Yo soy el único que los puede llevar. No hay nadie más que pueda hacerlo. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón hoy? ¿Está turbado? ¿Está angustiado? ¿Qué está pasando hoy en tu vida que no vives a gusto? Recuerda que Jesús fue a prepararte una morada en el cielo, en el cual no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor. Jesús les dice que estén tranquilos, que pase lo que pase, Él va a casa con su Padre y que ha reservado una morada, una habitación, un domicilio en el cielo que es eterno. Y en esos versículos aprendemos que no hay otra manera de obtener una morada en el cielo, que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, y que tienes que obedecer el Evangelio, que tienes que oír, creer, arrepentirte, confesar y ser bautizado para poder obtener esa habitación celestial. También aprendemos que la morada o el celestial o la morada que Jesús prometió no es aquí en la tierra, porque hay sectas que han dicho que el paraíso es aquí en la tierra, pero el Señor Jesús dijo que es donde vive el Padre, y allá va Él también con Él. Está en las moradas celestiales. También aprendemos aquí que hay muchas moradas, que no hay límite, que no es solo para 144,000, sino que es para todos aquellos que sean bautizados y que sean hallados fieles el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa de un domicilio en los cielos. Dos promesas que fueron hechas y que una es tipo de la otra. Que la promesa a la tierra prometida es un tipo de la promesa a la vida eterna. Y que Josué es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, que es revelado ahora en el Nuevo por el Señor Jesucristo, donde Él nos va a guiar a las moradas celestiales. Hoy hemos visto que Josué es un tipo de Cristo que guió al pueblo al reposo y que Cristo nos está preparando un domicilio en el cielo. La promesa de la tierra prometida es un domicilio en Canaán y la promesa de la vida eterna es un domicilio en el cielo. Cuando nos cambiamos a las cumbres, hermanos, mi papá no estaba pensando en que se quedara alguien ahí en la casa, así como que, pues nada, nomás me voy a llevar al Hacho, porque además son bien lloronas, ¿no? ¿Verdad? Quería llevarse a los tres, ¿verdad? A todos. Josué, cuando se le dio el encargo de que fuera a llevar al pueblo y lo introdujera a la tierra prometida, Josué, hermanos, quería llevarse a todo el pueblo. Quería que todo el pueblo pisara la tierra santa, la tierra prometida. No estaba pensando en que unos no fueran allá. Se estaba esforzando para que todo el pueblo, todas las tribus y cada una de las familias de Israel fueran a aquel lugar. Y era el mismo deseo de Jehová. Pero ¿sabe qué? Hubo familias que no entraron al reposo. Hubo familias que no pudieron pisar la tierra prometida. Hubo familias que no disfrutaron de esos frutos, que no pudieron gozarse. Y no fue porque se acabaron los lotes en Canaán, o porque no alcanzaron los puntos para obtener una casa en Canaán. Fue por su pecado. ¿Recuerdan a Acán? ¿Recuerdan a Acán y su familia? Acán, aquel hombre
que deseó aquel manto babilónico y que lo tomó para él y que tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro, él se lo llevó a su casa y los escondió debajo de su tienda. Y pensó que había hecho el robo perfecto porque nadie lo vio, hermanos. Nadie lo vio. Nadie vio su pecado. Nadie vio que había tomado aquellas prendas que Jehová había dicho que no deberían de tomar. Y fue y lo escondió. Y para él fue perfecto porque nadie lo pudo ver. Y tenía en su poder aquellas grandes joyas. Acán se encargó de hacer lo más oculto para que nadie de su familia, para que nadie de su parentela y nadie de su tribu se diera cuenta que había tomado aquello. Pero Dios había visto cada movimiento de él, porque al ojo de Dios no se le puede ocultar nada. Porque aunque nos esforcemos por pecar allá donde nadie nos ve, porque aunque busquemos el lugar más oscuro de la tierra para ir a pecar, para ir a satisfacer nuestros deseos, porque aunque vayamos a ese lugar en el que no hay ningún hermano y no hay nadie que pueda decirnos, hey, tú eres de la iglesia, está Dios que te está viendo. Aunque te esfuerces por pecar donde nadie te ve, escondiéndote de papá y de mamá, en el lugar más profundo, ahí está Dios viendo cada movimiento que estás haciendo. Y en algún momento, tu pecado será descubierto como el pecado de Acán. Acán confesó su pecado, pero era demasiado tarde. Le dijo Josué, ¿qué has hecho, hijo? Cuéntame, no me encubras nada. ¿Y yo? ¿Estás hablando yo? Josué, soy Acán, yo acá. Sí, tú acá. No me encubras nada. Se vio descubierto, hermanos. Y no le quedó más que confesar que abajo de su tienda tenía enterrado un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Acán confiesa su pecado demasiado tarde. Y ahora no solo las consecuencias las sufrirá él, sino que toda la familia y la nación de Israel. Y este versículo es demasiado duro, hermanos, para mí. Es muy pesado para mí, hermanos, pero se lo voy a leer. Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Y los quemaron después de apedrearlos. El Señor Jesús quiere que todos los hombres y mujeres se salven. 1 Timoteo 2, 3 y 5 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aunque ese es el deseo de Dios, que todos se salven, habrá alguno de ustedes que quizás no se pueda salvar si no se arrepiente de sus pecados,
si no se vuelve a Dios, si no obedece al Evangelio, si no regresas al cristianismo, si no te olvidas de tu vida y empiezas a vivir como Cristo demanda que vivas, si no regresas a la iglesia que una vez abandonaste. Porque aunque ese sea el deseo de Dios, muchos están desobedeciendo a los mandamientos de Dios. Hebreos 5, 8 al 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, pero para todos los que le obedecen. Así como Acán fue juzgado, encontrado culpable, y fue llevado a la muerte, así nosotros, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, seremos llevados a la muerte espiritual. Y termino con este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, pero en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Habrá castigo para aquellos que no obedecen la palabra de Dios, aquellos que no conocieron, y no se refiere a que no se lo presentaron, sino que sabiendo que existe Dios, decidieron no tener una relación con Él, o aquellos que tuvieron una relación con Él, pero la abandonaron y se alejaron del camino de Dios. Hay castigo para aquel que desobedece al Evangelio. Si has desobedecido a Dios, lo único que puedes hacer es arrepentirte de tus pecados. ¿Quieres disfrutar de un nuevo domicilio en los cielos? Tienes que arrepentirte y tienes que obedecer al Evangelio. Vamos a estar juicios de pie, hermanos, para cantar un himno de invitación. Y si alguien quiere ponerse a cuentas con Dios, quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados y quiere venir a la iglesia, hoy es el día de salvación. Adelante.